la cara oculta de la luna, la que nunca nos muestra su rostro. El mundo entero observó con expectación cuando India, a través de la misión Chandrayaan-3, logró algo que hasta entonces parecía imposible: un aterrizaje suave en una de las regiones más inexploradas de la superficie lunar. Pero, ¿qué encontraron allí? ¿Qué se esconde en la eterna oscuridad de esa cara de la luna? ¿Eran solo rocas y cráteres, o algo mucho más misterioso? Les mostraremos no solo los detalles de la misión, sino también los enigmas que surgieron desde el momento en que el módulo Vikram aterrizó. Descubrirán datos sorprendentes, resultados inesperados y teorías. Así que quédense hasta el final del vídeo, denle me gusta y suscríbanse al canal. La misión Chandrayaan-3 no fue solo un viaje a la luna. Simbolizó un punto de inflexión histórico, un salto audaz de la India en el panorama espacial internacional. Y lo más impresionante es que este salto se logró con un presupuesto modesto, una ingeniería ingeniosa y un impulso que unió a millones de personas. Pero antes de comprender la importancia de lo que la India logró, debemos retroceder en el tiempo y comprender qué significa Chandrayaan, porque nació esta misión y que se propuso abordar en el territorio más inhóspito de la Luna. Chandrayaan, en sánscrito, significa rover lunar. La primera misión con ese nombre se lanzó en 2008 y ya hizo historia al detectar rastros de agua en la Luna, algo que nadie esperaba con tanta claridad. Luego llegó Chandrayaan-2 en 2019, con un plan aún más ambicioso: aterrizar un módulo en la superficie lunar y explorar el suelo lunar con un pequeño rover. Pero algo salió mal. El módulo Vikram, llamado así en honor al padre del programa espacial indio, perdió la comunicación con la Tierra segundos antes de aterrizar y se estrelló. La frustración fue enorme, pero no fue el final, fue solo el comienzo de algo mayor. India decidió volver a intentarlo. Y esta vez, la misión debía ser impecable. Chandrayaan-3 se lanzó el 14 de julio de 2023 a bordo del cohete LVM-3. ¿Su destino? El Polo Sur lunar, una región nunca antes alcanzada por ninguna misión. No nos referimos a cualquier parte de la Luna. El Polo Sur es una zona de acceso extremadamente difícil, con cráteres profundos, escasa luz solar y temperaturas extremas. Pero precisamente por eso es tan interesante. Allí, los científicos creen que podrían existir reservas de hielo ocultas en la sombra eterna, protegidas durante miles de millones de años. Y donde hay agua, hay potencial para la vida, o al menos para la supervivencia humana en futuras misiones espaciales. A diferencia de Chandrayaan-2, la tercera misión se diseñó de forma más sencilla y eficaz. Carecía de orbitador, ya que el de la misión anterior seguía funcionando y transmitiendo datos. El único objetivo era el aterrizaje. El módulo de aterrizaje se llamó Vikram, y con él llegó un pequeño rover llamado Pragyan, que significa sabiduría. Juntos, llevaban instrumentos de análisis térmico, espectroscopía y detección de elementos químicos. Pero no todo fue fácil. El aterrizaje tuvo lugar el 23 de agosto de 2023, y la tensión era palpable. El mundo entero observaba. Y cuando Vikram aterrizó con éxito en la superficie lunar, la celebración fue instantánea. India se había convertido en el primer país en aterrizar con éxito en el polo sur de la Luna, una hazaña que ni Estados Unidos, China ni Rusia habían logrado. Pero, ¿por qué es tan importante esta hazaña? Porque no solo representa un hito tecnológico. Demuestra que la exploración espacial está descentralizando. Ya no es dominio exclusivo de las grandes potencias. India ha demostrado al mundo que es posible lograr lo imposible con ingenio, persistencia y un propósito claro. Aterrizaron donde nadie se atrevía a pisar. Eligieron el territorio más desconocido, más arriesgado, más enigmático, la cara de la Luna donde apenas llega la luz, donde los misterios se han acumulado silenciosamente durante miles de millones de años. Y allí, Vikram aterrizó en un lugar que ahora tiene nombre. Shiv Shakti, un homenaje al equilibrio entre el poder y la compasión en la mitología hindú. Lo que los sensores del módulo Vikram y el rover Pragyan captaron poco después del aterrizaje comenzó a generar preocupación entre el equipo científico de la misión. Al tocar la superficie, Vikram activó inmediatamente sus instrumentos y comenzó a registrar datos del entorno circundante. La región era extremadamente accidentada, con grandes formaciones rocosas, cráteres poco profundos que se superponían a otros más profundos, y un terreno que parecía no haber sido afectado por ningún proceso geológico durante miles de millones de años. El paisaje era silencioso, pero rico en historia. Y entre estos relieves, un detalle comenzó a llamar la atención: el patrón de fragmentación del suelo. Las imágenes enviadas por Pragyan mostraron una superficie cubierta por una mezcla de regolito y rocas dispersas que,
al examinarlas más de cerca, no coincidían exactamente con las muestras anteriores recogidas en otras partes de la Luna. Algunos fragmentos parecían haber sido arrancados violentamente del subsuelo y arrojados a la superficie. Era como si algo gigantesco, quizás un impacto antiguo y profundo, hubiera excavado la corteza y sacado a la luz materiales de capas extremadamente antiguas. Esto era algo que los científicos siempre habían deseado encontrar: fragmentos del manto lunar, ocultos bajo la superficie durante miles de millones de años, ahora expuestos a sensores. Además, los datos térmicos iniciales obtenidos revelaron algo aún más intrigante. El instrumento CHA-ST, responsable de medir las variaciones de temperatura en la superficie, encontró discrepancias que contradecían simulaciones previas. En lugar de una transición suave entre las temperaturas superficiales y de las capas inferiores, los sensores detectaron una caída brusca a tan solo unos milímetros bajo tierra. Esto indicó una composición térmica inesperada, posiblemente causada por materiales altamente aislantes o bolsas de partículas aún sin catalogar. La pregunta que surgió fue: ¿qué hay realmente enterrado allí? Otro descubrimiento inusual fue la presencia de patrones geométricos discretos en la disposición de las rocas cerca de la zona de aterrizaje. Algunas formaciones presentaban ángulos inusuales, casi rectos, lo que generó especulaciones, aún sin confirmar, sobre posibles fenómenos naturales inusuales o, como mínimo, estructuras geológicas que se desvían del patrón habitual de las regiones lunares previamente estudiadas. Estas formaciones intensificaron la fascinación por el punto Shivsakti e inevitablemente alimentaron la imaginación de quienes creen que el lado oscuro de la Luna esconde algo más que roca y polvo. A medida que Pragyan se desplazaba lentamente por la superficie, sus sensores de navegación identificaron cráteres ocultos bajo la capa superficial. Algunas de estas depresiones parecían estar rellenas de material de origen desconocido, una mezcla de polvo lunar y sedimentos con una densidad anómala. Esto llevó al rover a detenerse en ciertos puntos para realizar escaneos más profundos con sus espectrómetros. Lo que se descubrió allí fue un patrón inusual en la distribución de elementos químicos, lo que indica que estos cráteres podrían haberse formado en condiciones completamente diferentes a las de los demás, quizás durante un periodo temprano de la historia lunar, cuando el cuerpo celeste aún se estaba enfriando. Los instrumentos también detectaron variaciones inusuales en el campo magnético local. Aunque la Luna no posee un campo magnético global como el de la Tierra, pequeñas regiones pueden presentar anomalías. Una de estas variaciones se registró en Shivsakti Point, cuyo origen aún se desconoce. Algunos científicos han sugerido que podría estar relacionada con depósitos subterráneos de hierro o níquel, mientras que otros sugieren que podría tratarse de rastros de antiguos impactos con asteroides metálicos. Finalmente, los sensores sísmicos del módulo Vikram captaron microtemblores casi imperceptibles, pero constantes. En ausencia de actividad tectónica en la Luna, esto podría explicarse por contracciones térmicas del suelo o impactos microscópicos de meteoritos. Sin embargo, la frecuencia y el patrón de estos temblores no seguían la lógica de los modelos conocidos. Parecían demasiado regulares, como si algo allá abajo se moviera cíclicamente. Esto, naturalmente, bastó para plantear numerosas hipótesis, algunas científicas, otras meramente especulativas, sobre posibles cuevas lunares, estructuras huecas o materiales que reaccionan de forma inusual a las variaciones de temperatura. Los datos comenzaron a llegar con mayor claridad en los días siguientes. A medida que el rover Pragyan se movía lentamente por la superficie, sus instrumentos espectroscópicos, especialmente el LIBS, que dispara pequeños pulsos láser para vaporizar partículas de suelo, comenzó a detectar la presencia de elementos químicos inesperados. Lo que al principio parecía un terreno árido y silencioso resultó ser una auténtica cápsula del tiempo, llena de señales geológicas que datan de los inicios de la Luna. Y fue allí, entre las sombras permanentes y las rocas intactas, donde surgieron las primeras revelaciones químicas de la misión Chandrayaan-3. En las primeras pruebas, Pragyan identificó azufre, algo extremadamente inusual en esa región. Hasta entonces, la presencia de azufre en el suelo lunar se consideraba una hipótesis limitada a unos pocos puntos aislados. Pero en el Polo Sur, los niveles superaban con creces lo que predecían los modelos previos. Este elemento, generalmente asociado con antiguos procesos volcánicos, planteó una profunda pregunta: ¿era la cara oculta de la Luna el lugar de una actividad geotérmica más intensa de lo que se creía? ¿O estamos ante depósitos antiguos, preservados por condiciones únicas, que escaparon a la erosión común causada por la radiación solar en la cara visible? Antes de continuar, por favor,
Denle a me gusta y suscríbanse al canal para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este vídeo, y comencemos. Junto con el azufre, otros elementos comenzaron a componer el rompecabezas: aluminio, calcio, hierro, cromo, titanio, manganeso, silicio y oxígeno. Cada uno de ellos lleva una firma específica del proceso de formación lunar. Por ejemplo, la presencia de hierro y titanio en altas concentraciones podría indicar que el suelo analizado allí se formó a partir de mares de magma cristalizado, eventos que ocurrieron en los primeros millones de años tras la separación de la Luna de la Tierra. El patrón de distribución de estos elementos refuerza la teoría de que nos encontramos ante una región donde la corteza lunar original no ha sufrido grandes transformaciones desde su formación. Estos datos se volvieron aún más relevantes cuando se detectaron mediciones de anortosidad ferrosa, un tipo de roca formada en océanos de magma, rica en calcio y aluminio. Este tipo de anortosita es una reliquia geológica, y su presencia en Punta Shivshakti refuerza la hipótesis de que el sitio podría contener fragmentos de manto lunar. Descubrir material del manto significa literalmente abrir una ventana al interior de la Luna, algo que ningún ser humano ha logrado jamás. Esto explicaría la presencia de elementos que no deberían estar allí, tan cerca de la superficie. Pero quizás el descubrimiento más intrigante provino del radar subterráneo, que identificó capas ocultas debajo del regolito, compuesta de materiales más densos y posiblemente más antiguos. Estas capas indican que hay mucho más bajo los pies del rover de lo que se creía. Y en uno de estos análisis, se observó una concentración inusual de helio 3, un isótopo extremadamente raro en la Tierra, pero abundante en la Luna, y que, según teorías futuristas, podría ser una de las claves para la energía limpia del futuro. Si se confirman estas concentraciones en otras regiones del Polo Sur, la exploración lunar podría cobrar una motivación no solo científica, sino también energética y estratégica. Estas revelaciones también despertaron la alarma en otra dirección. Si la composición química y mineralógica de esta región es tan diferente, significa que nuestras misiones anteriores, todas realizadas en la cara visible de la Luna, nos han mostrado solo una fracción de lo que realmente existe. Es como si solo hubiéramos leído un párrafo de un libro entero. La cara oculta, que siempre se ha considerado una curiosidad, ahora demuestra ser el verdadero tesoro de los secretos lunares. Y la misión india acaba de encontrar la clave. Con estos datos, los científicos comenzaron a replantear hipótesis arraigadas. La teoría tradicional de que la Luna se formó a partir de un único y colosal impacto con la Tierra comenzó a ser cuestionada por modelos más complejos que ahora consideran múltiples colisiones, enfriamiento desigual y formación estratificada en distintas etapas. La cara oculta, en este escenario, sería una de las primeras regiones en solidificarse, protegiendo en su interior elementos y minerales que nunca han sufrido alteraciones significativas. Más allá de las implicaciones científicas, los datos revelados por Chandrayaan-3 han reavivado las discusiones sobre la posibilidad real de colonización lunar. La identificación de elementos como el oxígeno, el silicio y, especialmente, trazas de agua congelada en la eterna sombra del Polo Sur. Esta región se convirtió en una candidata ideal para el establecimiento de bases permanentes. El agua puede utilizarse tanto para el consumo humano como para generar oxígeno y combustible, y su presencia en zonas con escasez de luz solar crea el entorno ideal para estructuras subterráneas protegidas de la radiación. Y, por supuesto, todo esto sin siquiera considerar el factor geopolítico. Tras los resultados de Chandrayaan-3, otras agencias espaciales, como la NASA, la ESA y la CNSA de China, intensificaron sus planes de enviar sondas y rovers a la cara oculta de la Luna. Este lugar ha pasado de ser una curiosidad científica a una zona estratégica, una especie de nuevo territorio por explorar y posiblemente disputar en el futuro. Pero dime, ¿qué te pareció este vídeo? Deja un comentario abajo, me encantaría conocer tu opinión. Dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.